Existen dos tipos de personas en cuanto al ahorro se refiere. Okay. Están las personas que saben ahorrar y las que quieren ahorrar, porque al menos no conozco a nadie que no quiera tener, que le digas, tienes un ahorro de 50,000 pesos, no lo quiero. Realmente todo el mundo quiere ahorrar. Sin embargo, pues para la persona que no sabe ahorrar, pues es necesario adherirse a un esquema un poquito más rígido. Bienvenidos a un episodio más en el que les quiero platicar de un tema muy importante para los médicos y que considero que es importante, por eso grabé este episodio, porque al menos yo tengo dudas y sé que amigos del medio también tienen dudas. Y bueno, como introducción al tema, les platico que a partir del 1 de julio de 1997, los esquemas para obtener una pensión fueron modificados. Así es, vamos a hablar del tema sobre el ahorro para el retiro, sobre las afores, sobre opciones que tenemos los médicos, muy específico en el gremio, bueno, no nada más para médicos, sino personal de salud, para nuestra vejez. Les platico que previo a este año, antes de 1997, quienes estaban inscritos podían gozar de la Ley de Seguridad Social de 1973, que estipulaba que gran parte del financiamiento de las pensiones por parte del Estado eran realizadas de esta manera, mientras que quienes estén en esquemas ya a partir de 1997, pues ya presentan o tienen cuentas individuales. Y a estos últimos, o sea, a partir de los que están de 1997 con este esquema de pensión, se le conoce como la generación Afore, según encontré en internet. Y pues es ahorita la población económicamente activa que prácticamente responsable de fondear su propio esquema de retiro, ¿no? Todo el mundo hemos hablado de esto y vemos a nuestros familiares ya con sus pensiones muy a gusto. Sin embargo, esto no nos va a tocar probablemente a nosotros si no nos ponemos las pilas y gestionamos esto desde temprana edad. De la generación Afore les platico que 20.5 millones pertenecen al segmento muy famoso denominado Millennials, que son aproximadamente igual o menor a 35 años, lo que presenta el 36% del total de cuentas en el sistema. Esta generación pues enfrenta a condiciones laborales flotantes, se podría decir, porque saltan de trabajos formales e informales constantemente, no siempre por voluntad. Esto obviamente habla en cualquier gremio, en específico en el de los médicos, pues sabemos que muchas veces salimos tarde, o no tarde, sino que salimos comparado a otras profesiones con mayor edad, y casi siempre empieza la mayoría como a trabajar por honorarios, ¿no? O los que se dedican a la medicina privada, pues también entraría como en este punto de condiciones laborales flotantes. Y pues esto implica que un trabajador pues no genera antigüedad o no permite una constancia en sus aportaciones voluntarias a falta de la certeza de un salario fijo y digno. O en el caso de profesionales de la salud, como comentábamos, ¿verdad? Salimos 30 años o más, si alguien hace una especialidad o subespecialidad, y es cuando ya empieza a trabajar, ¿no? Y de aquí que los contratan ya con una plaza en el IMSS, en el Seguro Social, o en el ISSSTE, o alguien que decida ya dedicarse nada más a la medicina privada, pues tal vez este tema les interesa, específicamente por un punto que vamos a tratar. Y aunque el 83% de los millennials consideran que la posibilidad de jubilarse y recibir una pensión es muy importante, es interesante que solo 5 de cada 10 millennials responden correctamente a preguntas básicas sobre finanzas de acuerdo con la encuesta nacional. Y específicamente la pregunta era, ¿qué piensan los millennials mexicanos del ahorro para el retiro? Realizada por la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Entonces, pues, basado en esto no tenemos conocimiento sobre el tema, ¿no? Entonces, ojalá que este episodio sirva para conocer un poquito más
Y pues bueno, les recuerdo que de este lado del micrófono les habla Gaby Palmero. Y para este tema pues tenemos a un súper invitado, que es el doctor Alberto Rosas Hinojosa, que tiene una amplia experiencia en el sector asegurador y asesoría financiera para la protección del patrimonio. Entonces, en este episodio nos va a platicar de este tema. Claro que va a seguir participando con otros temas muy interesantes. Trae una buena propuesta y bueno, nos entiende perfectamente. Por eso lo quise invitar, porque es del gremio. Excelente, doctor. Pues bueno, bienvenido a Gestiólogos. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Espero que las dudas que se van a presentar pues queden esclarecidas en este episodio, buscando el beneficio, sobre todo, como bien comentas, el gremio médico, que en muchos aspectos pues se encuentra desprotegido. Excelente, Alberto. Bueno, pues vamos a empezar, que nos expliques con tus propias palabras qué es un Afore, porque luego escuchamos de que el Afore, pero ¿qué significa? Claro, mira, Gaby, el Afore es el acrónimo de Administradoras de Fondos para el Retiro. O sea, no le busquemos tres pies al gato, solamente es un acrónimo, y es actualmente el sistema que rige el sistema de pensiones para todos aquellos que comenzamos a tener una vida económicamente activa a partir de junio del 97, como bien lo comentabas al inicio del programa. Ok, entonces, ¿qué hubo de cambio de la ley del 73 a la del 97 aquí en México? Sí. Mira, hubo cambios significativos en este sentido. 3 puntos principales, uno de los cuales es la edad del retiro. En la ley del 73 se podía optar por jubilarse a los 60 años, mientras que en la actual se debe contar se tiene que forzosamente contar con 65 años de edad. El otro punto es las semanas de cotización, donde el esquema del 73 permitía la jubilación con apenas 500 semanas, más o menos 10 años de vida laboral cotizando, okay, mientras que el actual pide 1,250, es decir, cerca de 24 años de cotización. Por último, el tema del cálculo de la pensión. En el modelo anterior del 73 se factorizaban los dos rubros anteriores, las 500 semanas o las semanas que consiguieran, porque la realidad es que la mayor parte de los trabajadores reunían fácilmente las 1,000 semanas, porque las condiciones laborales eran distintas para esa generación que para la generación actual. Y entonces son las semanas de cotización más el tema de viendo la edad en el que ocurriera el retiro. ¿Por qué? Porque si alguien optaba por jubilarse a los 60 años, recibía el 75% de su pensión. Uh-huh. Y a los 65 podía recibir el 100%. Y el cálculo de la pensión como tal en la ley del 73 es que era con el promedio salarial de los últimos 5 años. Okay. Entonces, en función de eso, ya estábamos hablando de pensiones que podían oscilar los 25, 30, 50 mil pesos mensuales, con un tope de 25 salarios mínimos mensuales. Ok, entonces, por ejemplo, si era un médico que toda su vida había sido médico en contacto con el paciente, o sea, un médico operativo, y en los últimos 5 años lo subieron a la dirección del hospital y tuvo un súper sueldazo, pues le fue muy bien, ¿no? En ese esquema. Sí, es correcto. Sin embargo, es importante señalar que en este aspecto existe un tope salarial. Okay. Sí, es importante esclarecer eso, porque en la actualidad escuchamos mucho el término que dicen, es que con el Afore te vas a jubilar con el 20 o 30% de tu sueldo. La gente que piensa, no, pues entonces, si para cuando tenga 60 años gano 100,000 pesos, pues me van a dar 25 o 30 mil pesos, y esto no es correcto. Existe un tope del salario base de cotización, que son 25 salarios, que a valor hoy día son 77,010 pesos. Okay. Entonces, alguien que finalmente la aportación la aportación al IMSS es mínima, y eso es lo que está complicando el panorama de las Afores, la poca participación que se da a este sistema de ahorro. Ok, muy bien. Entonces,
¿Es lo mismo una Afore que un seguro de retiro? En resumen, no. Ok. Mira, ambos programas persiguen un mismo objetivo, que es el dar una herramienta al trabajador para que ahorre para su retiro. Sin embargo, hay diferencias claras en el funcionamiento de ambos, destacando la protección contra invalidez y fallecimiento. Ante el IMSS se cuenta con un seguro por este motivo. Sin embargo, contempla que si es una incapacidad no laboral, por ejemplo por diabetes o enfermedad general, se otorga una pensión de apenas el 35% del salario base de cotización y hasta un 70% del salario cuando se trata de una incapacidad ocasionada por riesgo laboral. Es importante señalar que ambos tipos incluirán la atención médica correspondiente con todas aquellas limitantes dentro del servicio. Se especifica el servicio como medicinas, hospitalización y atención médico-quirúrgica, nada más. Es decir, si alguien sufre una invalidez y requiere atención en casa, y requiere una cama, requiere pañales y requiere muchas otras cosas, estas no serán proveídas por el sistema de salud. ¿Sí? Ok. Ahí, a diferencia de un seguro para el retiro, es que se cuenta con una suma asegurada que se especifica desde que se inicia el plan, de ahorro, y esa suma asegurada bien inicia en 400,000 pesos y se puede extender hasta varios millones de pesos dependiendo del plan que se logre, que se busque contratar. Entonces, la gran diferencia es que en el sector, en ese aspecto, en el sector público, vas a ganar una pensión que va a ser un porcentaje de tu sueldo, te lo van a dar de forma mensual y vas a tener la atención médica, mientras que en un seguro para el retiro, por este concepto de invalidez, pues puedes recibir desde 400,000 pesos hasta varios millones de pesos en una sola exhibición. Otro de los factores es el plazo de pago, ya que muchos esquemas de los seguros para el retiro permiten invertir en un plazo determinado de 5, 10 o 15 años, obteniendo mejores resultados finales para la edad de la jubilación. El tema del Afore es literalmente lo que la cotización obligatoria es que mientras estés trabajando y mientras estés cotizando, el 6.5% de tu sueldo se está acumulando en esa partida para el Afore. Uh-huh. Y el último punto que considero importante es el tema de la liquidez. Mientras que el Afore solo brinda apoyo económico en caso de desempleo y apoyo por matrimonio bajo condiciones específicas, y que además al momento de hacer uso de esas condiciones te restan semanas de cotización de las 1,250 que habíamos comentado, el seguro para el retiro contiene variables de acuerdo al plan donde se pueden realizar retiros del ahorro e incluso se puede capitalizar la totalidad del plan y obtener todo el monto ahorrado con tan solo solicitarlo a la compañía sin ningún tipo de justificación. Mientras que en Afore el monto solo se entrega a los 65 años, salvo en un tema de invalidez con las condiciones que previamente platicamos. Ok, entonces un Afore es algo que forzosamente cuando me dan de alta en el IMSS o en el ISSSTE se tiene que dar, ¿no? O sea, no es opcional. Es una aportación de ley. Y en cambio el seguro de retiro es algo que yo voluntariamente voy a buscar y voy a ver de qué manera lo puedo pagar como un ahorro que me va a dar otras prestaciones, por decirlo así, u otras cosas que la Afore no. Entonces, pues los dos se complementan, ¿no? Es correcto, o sea, uno no es mutuamente excluyente del otro. Eso sí, eso es muy importante que lo mencionemos. El Afore, pues, al ser un instrumento gubernamental, está regido por leyes, está regido por diferentes características que limitan el acceso al dinero, porque finalmente las participaciones, al ser obligatorias por ley, es un dinero al cual el trabajador no tiene acceso. Uh-huh. No va a tener acceso hasta que no cumpla con los requisitos de ley, que son los 65 años y las 1,250 semanas de cotización. Ok, ¿Y en qué momento de nuestra vida profesional los del gremio de la salud debemos empezar a preocuparnos por el ahorro para el retiro? Porque yo siento que algunos ya salimos muy grandes y vamos tarde comparados con otras profesiones. Y lo que comentábamos al principio, ¿no? De que bueno, ya hice la especialidad, ya hice la sub, y luego tuve una beca de CONACYT y empecé a hacer la maestría. Bueno, ya salí súper preparado a trabajar, y nada, que pues me contratan por honorarios.
Y pues, ¿qué hago, no? O sea, ya estoy súper grande. Mi hermano que estudió en ingeniería y salió a los 24 ya tiene cotizando 12 años, ¿no? Y yo apenas voy a ver cuándo me dan una plaza. Entonces, pues por honorarios y todo esto, ¿en qué momento los médicos nos debemos de preocupar por esto? Mira, en términos generales, el retiro debe ser planeado desde que se inicia la actividad económica. En mi opinión, ese es el gran acierto de las Afores, pues desde que se comienza la actividad económica se comienza a aportar para el retiro. Por más mínimo que sea, se comienza a aportar, independientemente del salario inicial. Uh-huh. En el caso de nosotros, como profesionales de la salud, donde bien mencionas que una gran parte del gremio labora en la práctica privada y no cuenta con prestaciones ni aportaciones a los sistemas de seguridad social, es importante comenzar lo antes posible, aunque sea en un porcentaje pequeño en lo que despega la práctica, pero en el tema de retiro el tiempo nos juega en contra, ya que es indispensable que exista un fondo que ya vaya trabajando en función del tiempo. Recordemos que si se comienza en promedio a los 30 años, si bien nos va, como mencionas, con el tema de la subespecialidad, se tiene una desventaja de por lo menos 10 años contra cualquier otro trabajador promedio de otras profesiones. Ok, entonces, bueno, salgo y digo, esto es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo elegir un plan de ahorro? O sea, ¿cómo determinar si es una Afore o si saco un seguro? O digo, bueno, también me tocó escuchar que dicen, no, mejor invierte en bienes y raíces, ¿no? O luego te dicen de que no ahorres, mejor invierte. Y entonces, ¿cómo le hago yo para decidir qué tengo que hacer para mi retiro? Sí, claro, mira, hablando específicamente del tema del retiro, uh-huh, que es una inversión a largo plazo, es un tema de largo plazo. Recordemos, un largo plazo, estamos hablando de por lo menos 10 años. La elección de un plan de ahorro para el retiro se sintetiza en una sola palabra: diversificación. Okay. Ninguna de toda la gama de opciones que me diste es mutuamente excluyente, al contrario, todo suma para el retiro. Incluso el Afore. Si el Afore a lo mejor en un momento dado llegaste a tener ahí 100,000 pesos, 200,000 pesos que trabajaron durante 20 años, pues si te los entregan a los 65 años van a sumar y tú ya vas a tener otra perspectiva para poder utilizar ese dinero. Difícilmente nuestra jubilación estará conformada por un solo mecanismo, ya sea Afore o seguro para el retiro, sino además de contar con otras fuentes de ingreso como bienes inmuebles o negocios alternos relacionados o no a la profesión, que puedan contribuir al monto final para nuestro retiro. Es importante tomar en consideración las diferencias que existen entre el sistema Afore y los seguros privados para tener un plan en función de lo que nos gustaría percibir y la flexibilidad de un plan contra otro. Ok, entonces el ejemplo que dábamos, ¿no? Del profesional de la salud que está por honorarios, o el que a lo mejor ya, no sé, tuvo un trabajo de joven y pues lo dieron de alta en el IMSS, pero pues ya nunca cotizó después de eso, y ahorita no está, pues no tiene una plaza o está por honorarios eventual o en la privada. ¿Cómo inicia este plan financiero? Sí, mira, la manera correcta de iniciar es contando con un plan financiero adecuado que te permita destinar un porcentaje de tu ingreso a contar con un ahorro a largo plazo. Okay. Sí, que puedas destinar para tu retiro y que dicho plan no suponga muchos sacrificios hacia otros gastos. Al final de cuentas seguimos siendo tan humanos como el resto. Claro, seguimos teniendo, ¿no?, familia, uh-huh, seguimos teniendo necesidad de vacaciones, de ropa, de comida, de salidas, de viajes, etcétera. Entonces es importante que el ahorro vaya en función de que, bueno, no se trata de, bueno, entonces vamos a estar así como las ardillas para el invierno, sí. Todo el tiempo acumulando y realmente no vas a disfrutar, ¿verdad? Uh-huh. Yo como asesor patrimonial brindo asesoría individual a mis clientes para identificar cuáles son sus preocupaciones y metas financieras para buscar un plan que se adapte a sus necesidades y le brinde tranquilidad para aumentar y proteger su patrimonio. Ok. Y bueno, aquí me surge una duda. Si yo no tengo una Afore y salgo, ¿yo puedo solicitarme Afore? Sí, mira, dentro del tema de la Afore, vamos a decir, si tú tienes una Afore en este momento, que va a tener una cuenta, va a tener una cantidad en específico, uh-huh, ese dinero no lo puedes sacar.
Sí. Ese dinero no lo puedes sacar hasta que no cumplas por lo menos con uno de los dos criterios, que son la edad de 65 años, ¿sí? Y las 1,250 semanas. Pero sí existe un mecanismo en el cual, cuando ya se cuentan con los 65 años, puedes solicitar que se te entregue el dinero en una sola exhibición. Ok. Sí, pero mi pregunta va antes de eso. O sea, mi pregunta es, ¿una institución te tiene que dar de alta para tu Afore o yo lo puedo hacer sola? Tú tienes la manera de acceder a sacar el Afore con la compañía que tú decidas. Ah, ok. No me Muchas tiene que veces, dar de alta a alguien. No. Ok. No. Cuando inició el programa de los Afores en el 97, o sea, el que hubiera trabajado a experiencia personal, yo tuve un trabajo a los 15 años, estamos hablando en el año 2000, donde literalmente pues fue, ok, bueno, ya entraste, ya tienes una nómina, ya tienes esto, y fírmale aquí porque la empresa tenía la obligación de darte de alta. O sea, la empresa te va a solicitar, ¿tienes Afore? No tengo Afore. La empresa usualmente ya tiene algún tipo de convenio, contacto para darte de alta en un Afore, porque la empresa está obligada a hacer sus aportaciones las aportaciones obligatorias, las aportaciones de ley. Pero tú tienes la opción de elegir el Afore que mejor te convenga. Ok. Entonces tú puedes solicitar el cambio al Afore que tú necesites, y el patrón está obligado a hacer las aportaciones al Afore que corresponda, que tú tengas. Entonces, ahorita si yo voy a estar en la medicina privada, yo me puedo dar de alta. Sí. El esquema en el que te das de alta para un Afore de esta naturaleza es un Afore para trabajador independiente. Ah, ok. Ya, sí, existe esa modalidad donde pues realmente pues las aportaciones van a ser las que tú decidas ingresar. ¿Y todo se considera como aportación voluntaria? Todo se considera como aportación voluntaria. Ya no entra una aportación obligatoria como tal, porque pues no hay un patrón involucrado. Así es. Ok. Entonces, bueno, ¿y cómo decido cuánto necesito ahorrar para mi retiro? O sea, ¿cómo digo? No, pues lo mínimo que debo de tener es esto. Mira, esa es la pregunta del millón. Porque realmente, bueno, para empezar, tenemos la situación de que estamos pensando en los valores de hoy, y los valores dentro de 20, 25, 30 años realmente no sabemos realmente cómo va a ser. Lo tratamos de aterrizar al valor de hoy para más o menos visualizar cómo se ve al futuro. La manera de calcularlo es, bueno, ¿qué cantidad que te gustaría recibir cuando tengas 65 años? A lo mejor me dice, hay clientes que me comentan, no, pues yo quiero recibir 80,000 pesos, porque yo quiero, a mis 65, yo quiero viajar, y yo no quiero batallar, y pues ok. Pero realmente es con qué cantidad te sientes tranquilo para que puedas vivir cómodamente. Es en función de esta pregunta que se determina el monto a ahorrar y el plazo para lograrlo en un seguro para el retiro. En sistema Afore, desafortunadamente, con solo las aportaciones obligatorias y suponiendo el máximo nivel de ingresos, que son los 25 salarios mínimos mensuales que te comentaba, que al valor de hoy son 77,000, solo se aspira a una pensión que ronda los 20,000 pesos mensuales, es decir, entre un 20 y un 30% del sueldo máximo. Y por lo que tanto se hace hincapié en las aportaciones voluntarias para dicho sistema de ahorro. Ok. Fíjate que de lo que estuve leyendo, decía que el 74% de los millennials consideran adecuada una pensión superior a 7,500. ¿Tú crees en la vejez? ¿Qué te va a alcanzar con eso? La verdad es que... Y pues bueno, obviamente, y además según los estudios ni siquiera va a alcanzar para esos 7,500 pesos como están ahorita los Afores, ¿no? Y las aportaciones que se hacen. Entonces, ¿cómo puedo hacer una planeación de que digo, bueno, pues no me va a alcanzar, yo necesito hacer algo? ¿Cómo digo, tengo que ahorrar tanto voluntariamente? ¿O si compro un seguro? ¿Cómo le hago en esta parte? Pues mira, tomando en consideración, bueno, de entrada esos 7,500 pesos, vamos a suponer en el mundo utópico, que sean 7,500 pesos de libertad, donde finalmente ya tienes un patrimonio, ya tienes una casa, sí, claro, donde ya tienes todo lo necesario para vivir, y ahora sí nada más tienes esos 7,500 pesos. Vamos a suponer ese escenario. Realmente, pues es insuficiente. Realmente estamos hablando que la estadística nos menciona que en el tema de los millennials realmente se la viven rentando. Sí, eso es otro punto. Entonces,
Pues más difícil, simple y ¿no? sencillamente, si ahorita a valor de hoy están rentando una casa o un depa en 5,000 pesos, esos 7,500 No ni les se va a diga, alcanzar. con pura inflación se va a agotar. Sí, y que según esta generación se caracteriza porque no quieren comprar casa, o sea, quieren como viajar, disfrutar, vivir la vida. Es correcto. Y que la mayoría tampoco quiere tener hijos. Entonces, ¿cómo le van a hacer con 7,500? Así es. Mira, tomando en consideración que al menos en el sistema Afore y en general eso es un indicador global. Por cada $1,000,000 que tú ahorres, se estima una pensión aproximada de 5,000 pesos mensuales. Ok. ¿Sí? En función de esto es que podemos determinar cuál es la aportación y en la actualidad el Afore se alimenta únicamente del 6.5% del sueldo mensual y en efecto se estima que con esa aportación, con el nivel promedio de sueldos, que ahí te va un dato alarmante. Solamente el 4.5% de la población en México, esto te lo digo con cifras de mediados del 2018, evidentemente se va a ir actualizando, 4.5% gana más de 5 salarios mínimos, es decir, más de 15,000 pesos mensuales. Entonces, estamos hablando que si la gran mayoría de la población gana un sueldo de entre 7, 10 mil pesos, la aportación que hacen a la Afore, si ganan 10,000 pesos, aportas 650 pesos al mes. Por más que se lo hagas durante 24 años, la cantidad no te va a dar. La recomendación es que en el tema del Afore, por lo menos, es que sea del 12% del sueldo, para más o menos alcanzar esa pensión que dicen que les va a alcanzar de 7,500 pesos. Uh-huh. Sin embargo, ese 12% no es así. En eso, en general, en términos generales, el país sí se encuentra rezagado, uh-huh, porque, por ejemplo, hay países europeos donde el porcentaje que se destina al retiro puede llegar a ser el 38%. Wow. Claro, estamos hablando de otra cultura, estamos hablando de otros ingresos y estamos hablando de un fenómeno demográfico que es: en Europa la población ya envejeció. En Europa la pirámide sí está invertida. En Europa ya finalmente ya estamos hablando que es más la población adulta que la cantidad de niños que hay. Y ese fenómeno se ha comenzado a replicar en algunos estados de Sudamérica, en algunos países de Sudamérica donde se están empezando a presentar esa situación donde mantener las pensiones se vuelve insostenible, y ese es el gran riesgo que se corre. Actualmente se está estimando al 2019 en México, con las pensiones que ya se están manteniendo, ocupa el 3.3% del PIB, del Producto Interno Bruto, y para el 2020 estiman que sea del 4.4%. Cuando ya ves que va aumentando, que tu Producto Interno Bruto está destinado a las pensiones, forzosamente vas a terminar descuidando otras áreas que llevan igual temas prioritarios. Ok. Y una duda que también por ahí surgió con mis compañeros fue: si yo trabajé en el IMSS, porque bueno, algunos residentes ya les empieza a contar, todos los residentes del IMSS ya les cuenta como antigüedad, y luego pues salgo y me voy al ISSSTE, ¿qué onda? O sea, ahí ya tengo 2 afores, o se unen, o pierdo mi dinero, ¿cómo está esto? Fíjate que ese punto en particular tiene una historia muy corta, o sea, porque tiene una historia muy reciente. Fue en febrero del 2009, okay, cuando se firmó el convenio de portabilidad entre IMSS e ISSSTE, ya que la esencia del convenio es que el derecho a una prestación económica para el tema del retiro está asociado a la persona y no al patrón. O sea, okay, es como cuando uno trabaja en la iniciativa privada y trabajas en una compañía y trabajas en otra, pues las dos compañías van a aportar al IMSS. No tendría por qué haber diferencia si trabajas en una entidad gubernamentaria o en otra, finalmente, como sería trabajar en el IMSS o en el ISSSTE. Entonces ya es posible desde el 2009 integrar las semanas. Es un proceso burocrático, no te voy a mentir, hay que buscar los canales adecuados para que tus semanas estén todas contabilizadas y tengas un solo sistema. Ok, o sea, sí es tedioso, pero es importante. Sí es tedioso, pero es importante, así es. Ok. Y bueno, si ya tengo una Afore, pues ¿cómo le hago para ahorrar más? Mira, se pueden realizar aportaciones voluntarias a la Afore a la que pertenezcas. Uh-huh. Incluso hay algunas Afores que cuentan con mejores rendimientos en las aportaciones voluntarias.
Ok, eso es importante verlo. Es importante revisarlo. Pero tendría que ser en la misma donde tengas el retiro. Sí. Bueno, lo que pasa es que finalmente tú no puedes elegir tener 2 afores. O sea, si tú tienes... No voy a mencionar, no voy a mencionar nombres, pero si tú tienes Afore en A, que en las aportaciones voluntarias no tiene un buen rendimiento, pero y ves que Afore B tienes que compensar y tienes que medir cómo funcionan sus rendimientos. Okay. En ese análisis para decidir si te conviene en un momento dado cambiar de Afore. Okay. Sí. Ahora, pero parte de lo de ahorrar más, sí, puedo complementar como decíamos, ¿no? Sí, la parte de complementar es que con un seguro para el retiro tenemos otros beneficios que no se cuentan actualmente con el sistema Afore, donde vas a tener mayor protección contra invalidez y contra fallecimientos. Además que en la mayoría de los planes tienes la liquidez para hacer uso de los fondos en caso de requerirlo, sin tener requisitos específicos o las limitaciones que sabemos que tiene el sistema Afore. Sí. Eso me parece muy interesante. Nada más es como hacer la cultura del ahorro realmente, ¿verdad? Porque pues a fin de cuentas es tu dinero, no es como que lo esté perdiendo ya. Solo no lo puedo gastar ahorita. Así es. Finalmente, por ejemplo, un ejemplo muy puntual con el tema del ahorro en general y los programas que son para ahorrar, es que decimos que existen 2 tipos de personas en cuanto al ahorro se refiere. Okay. Están las personas que saben ahorrar y las que quieren ahorrar, porque al menos no conozco a nadie que no quiera tener, que le digas, tienes un ahorro de 50,000 pesos, no lo quiero. Realmente todo el mundo quiere ahorrar. Sin embargo, pues para la persona que no sabe ahorrar, pues es necesario adherirse a un esquema un poquito más rígido. Sí, que lo fuerce. De hecho, ese es el principio básico mediante el cual el Afore por eso demanda y exige una aportación obligatoria, y esa aportación no la deja en manos del trabajador, la deja en manos del empleador, y es una obligación que tiene el empleador. Por eso se hace obligatoria. Porque si es totalmente dependiente de la persona, muy probablemente estaríamos todavía en una situación aún más precaria en el tema porque hay muchas personas que igual pecan de compulsivas, ¿no? De que dicen, pues mejor me compro mi carro o mejor me voy de viaje y adiós ahorrito. Así es. Interesante. Oye, ¿y qué onda con las aportaciones voluntarias? ¿Estas se suman a la Afore o se van como a una subcuenta? ¿Y qué tanto conviene hacer aportaciones? ¿O es mejor comprar un seguro aquí? Bueno, mira, las aportaciones voluntarias son un mecanismo bastante, hasta cierto punto, bastante flexible, porque de hecho, al momento que tú entras y te metes en internet y dices, oye, las aportaciones voluntarias, ¿qué onda? ¿Cómo funcionan? ¿Qué está pasando con esto? Hay muchos mecanismos para hacer aportaciones voluntarias. Porque incluso hay aplicaciones donde tú tienes un código, tú vas al Super 7 y le escanean el código y aportas 10 pesos o aportas 50 pesos. Algún tiempo salió una canción con 10 pesitos al día. Ese show que salió en el radio, porque estaban buscando que la gente por lo menos le metiera 50, 100, 200 pesos a su retiro. Por lo menos. Entonces, las aportaciones voluntarias sí son un mecanismo que es conveniente. De hecho, te voy a decir, en el mes de octubre, noviembre, o sea, realmente estamos hablando hace poco, hicieron nuevos cambios a la Afore, donde ahora sí dijeron, oye, ¿sabes una cosa? En las aportaciones voluntarias sí te voy a permitir que tengas acceso a tu dinero. Ok. Eso, pero también fue muy reciente. Antes todo lo que metías ya quedaba congelado para siempre. Y entonces ahora disponen de 3 plazos para hacer aportaciones voluntarias. Tenemos aportaciones a corto, a mediano y a largo plazo. Okay. Corto plazo puedes disponer a partir de los 2 meses, ¿sí? En el mediano plazo te piden que el dinero esté invertido por lo menos 5 años. ¿Sí? Obviamente pues va a generar un poquito más de ganancia. Y por último, las de largo plazo, que es, no, este dinero yo lo quiero disponer estrictamente para el retiro, entonces esto ya lo pongo ahí, y entonces ese dinero ya de alguna manera ahora sí se queda ya ahí congelado. Aparte que existen beneficios fiscales de dejar el dinero crecer hasta los 65 años. Okay.
Pero bueno, en esta parte de beneficios fiscales, las aportaciones voluntarias, independientemente del plazo, son deducibles de impuestos. Sí, independientemente del plazo son deducibles de impuestos. Okay. Todo lo que tenga que ver con planes para el retiro son deducibles de impuestos. Sin embargo, hay leyes y hay reglamentos en torno a qué sí está, ¿cómo se llama? Hasta qué monto puedes deducir impuestos por ese concepto. O sea, ahí nadie burla al SAT, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, es un tope del 10% de los ingresos anuales y con un tope de 5 UMAS, que son unidades de medición, que son 154,000 pesos anuales. Okay. O sea, es finalmente el tope son 154,000 pesos, pero si tu sueldo no llega a esa cantidad, sí, entonces el 10 no va a coincidir. Uh-huh. O sea, entonces ahí está ese tema, ¿no? Y también es deducible si yo adquiero un seguro para la vejez. ¿El seguro para el retiro? Uh-huh. Mira, dentro de la gama de los seguros para el retiro existen opciones deducibles y no deducibles. Okay, muy bien. Sí existen opciones, ya dependerá completamente de cómo se decidan utilizar estos esquemas. Muy bien. Pero bueno, por lo pronto las aportaciones voluntarias sí son deducibles de impuestos. Así es. Y puede ser que una estrategia... mira, no sé si sea cierto, yo no soy experta en el tema, pero por ahí he escuchado luego que también ya a partir de cierto ahorro ya te quieren o te cobran impuestos. Entonces, bajo este concepto que escuché por ahí, te digo, surge la duda de que si puede ser una estrategia de, en lugar de dejar el dinero en el banco, me conviene meterlo para que tenga una mejor devolución del ICR. Porque pues ya ves que luego hay médicos que reciben muchísimo efectivo, entonces pues les conviene como diversificar, vamos a llamarle diversificar. Okay. Mira, tocas un tema sumamente importante tanto en el tema del manejo del efectivo y el tema de la deducibilidad. En el tema de la deducibilidad por concepto de retiro es clara, tanto el Afore como el seguro privado. Es el 10, lo que comentamos ahorita, es el 10% de los ingresos anuales y un tope de 154,000 pesos. Está topado. Además que, bueno, si tú haces aportaciones y entonces hicieras el mecanismo de este famoso 10% que estamos hablando es que si el trabajador declara un monto que gana y quiere reportar que está metiendo 154,000 pesos y declara 50. Pero para declarar 154,000 pesos en el año estás hablando que tienes que ganar por lo menos 1,5 millones de pesos al año. Okay. Entonces, si tú hiciste una declaración donde tú decías que ganabas 800 y estás queriendo deducir esos 154, pues ahí va a haber un tema evidente del asunto de Hacienda, ¿verdad? O sea, okay. Hacienda te puede requerir, te puede amablemente invitar a cumplir con tus obligaciones fiscales como llega en su correo. Okay. Y pues entonces ahí pues hay una situación específica. Lo que comentas de esto que mencionas del impuesto al ahorro, ¿sí? Salió, es relativamente reciente, y es que estamos hablando que en los últimos 3 años prácticamente se triplicó un impuesto sobre los intereses del dinero que está ahorrado en el banco. Entonces, aparentemente es insignificante, porque estábamos en 0.4 y luego se fue a 0.98 y ahorita el último plan que sacaron estaba en 1.45. O sea, entonces finalmente el dinero que está en el banco, que está ahí en inversión, que está buscando generar ganancias, pues cuenta como cuenta bancaria y entonces es sujeta al banco lo obligan a hacer esa retención de impuesto por concepto del ahorro. En los planes para el retiro no cuentan con una cuenta de banco, finalmente son una póliza.
Es un contrato de seguro que te otorga mediante una prima anual, o dependiendo del plazo y dependiendo de otros escenarios, te brinda ciertos beneficios, pero no es como tal una cuenta bancaria. Entonces, para el tema de ese impuesto, si tengo 100,000 pesos, pues me conviene este esquema en lugar de tenerlo en el banco. ¿Sí es así o no? Mira, mi función es ser muy claro en ese sentido. ¿Sí? Evidentemente, a nivel inversión, un seguro de retiro no es como tal no es como cuando dices, oye, voy a invertir a riesgo. Un plan para el retiro no puede tener riesgo. De hecho, por eso los rendimientos que se tienen en Afore y en general son rendimientos que son bajos. Sí, no quiero decir que sean muy bajos, sino simplemente es para garantizar que no vayas a perder. Para garantizar que no vayas a perder tu dinero, pues no pueden ponerse a jugar con tu dinero a riesgo. Existen inversiones, y lo vemos publicado en Facebook y en todos lados, que te dicen, no, invierte y gana el del 16%. Sí, pero no es garantizado. Sí. Puedes ganar, o puedes ganar menos, o puedes incluso hasta perder. Eso es el problema. Ese es el tema como tal, en el tema de inversiones. Y es importante que el ahorro tengamos muy en cuenta que debemos tener 3 tipos de ahorro. Tenemos que tener ahorro para el corto plazo. ¿Qué es el corto plazo? El deducible de cuando chocamos. O sea, un gasto de emergencia, un viaje de emergencia. Oye, pues hay un familiar grave, entonces pues tienes que agarrar tus cosas e irte, y pues eso representa un gasto extraordinario para el cual no se tenía previsto. Ese es el ahorro a corto plazo. Ahorro a mediano plazo es, oye, bueno, a mediano plazo quiero cambiar el carro, a mediano plazo quiero dar un enganche de una casa, ese tipo de ahorro. Y a largo plazo es el tema del retiro. Donde podemos tener un poquito más de riesgo son los de corto plazo. ¿Sí? Porque finalmente es como invertir en CETES a 28 días, pues te va a dar un rendimiento en 28 días. Va a ser poquito, pero te va a dar un rendimiento. Entonces, pues tú estás viendo crecer tu dinero para algo más importante. Pero para el retiro no se aconseja que el monto para el retiro vaya a tener un riesgo, porque corres el riesgo que al final ni siquiera recibas lo que tú aportaste. Puedes recibir menos porque se fue a riesgo. Entonces, la situación en el retiro es que los planes tengan un crecimiento, pero que no es recomendable que sean a riesgo. Ok, entonces no puedo perder mi dinero porque es muy seguro. Así es. Ok, eso también es como una duda que escuchaba, ¿no? De que lo meten, como que el banco mete el dinero de los afores a inversión, entonces ahí decían de que no, pues es que lo puedes perder, es mejor que metas tu dinero en otro lado. Entonces, pues no, es muy bajo riesgo, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Y ya cuando te retiras, ¿cómo te dan tu dinero? ¿Te lo dan en mensualidades? ¿Te lo dan todo junto? ¿Cómo es este esquema? Mira, en el esquema Afore, si cumples con la condición de los 65 años y las 1,250 semanas de cotización, en base a lo ahorrado, se estima una pensión a depositar de forma mensual. No se entrega en una sola exhibición. Okay. Cuando se entrega en una sola exhibición, es lo que te comentaba hace un momento, que es que cumples con los 65 años, pero no tienes las semanas, y se te puede hacer entrega en una sola exhibición. Okay. O hasta en un momento dado continuar laborando para lograr tener las semanas y que eso se traduzca en una pensión vitalicia. Ok. Y en caso de que haya una devaluación, ¿qué pasa con el dinero? Mira, en los casos de devaluación económica, el dinero en cantidad permanece como tal. Lo que se devalúa es el poder adquisitivo del mismo. Okay. Es decir, no te va a alcanzar lo mismo con la misma cantidad, similar a como el tema de la inflación. O sea, los mismos 200 pesos con los que en nuestra preparatoria, en nuestra carrera, podíamos salir cenar, ir al cine y hacer todo, a valor actual son 600. Esa es la realidad de la inflación. Difiere de la devaluación, porque la devaluación es el valor de la moneda contra otra, como tal.
Y es que pues no te va a alcanzar, o sea, no alcanza lo mismo con el mismo dinero, ¿verdad? Pero tu dinero pues permanece. Ahí se queda. Así Ok. es. Y en caso de fallecimiento, ¿qué pasa con el ahorro? ¿Se pierde? ¿Se va a una asociación? ¿O qué? ¿Qué pasa? No. Es muy importante, y esto es en general para todas las personas que tengan Afore, ¿sí? Para todo el foro que nos escuche, que es importante que sí, al contar con un Afore, que prácticamente todos deben de contar con un Afore, así sea con 3 pesos, pero todos van a tener un Afore, es evaluar qué Afore se tiene, evaluar cuál sería la mejor opción para cada uno, acercarse con esa Afore para hacer el cambio y designar beneficiarios. Porque cuando no se cuenta con beneficiarios, ya se vuelve un tema del Estado, o se vuelve un tema del sistema, donde bueno, entonces no, pues si está casado, si no está casado, si hay concubinato, si vive con alguien, o es tal porcentaje de los hijos, pero si los hijos son menores de tantos años, o sea, esa pensión, ese monto que queda, o ya sea en forma de pensión o en forma de cantidad total de lo que sea que permanezca en el fondo, pues va a repercutir en ese aspecto que tengas o no tengas un beneficiario ya, sí, un beneficiario ya registrado. Entonces, normalmente en los sistemas anteriores nada más se pasaba la pensión de una persona a otra, el beneficiario principal, que usualmente es el cónyuge, y para los hijos ya no aplicaba, porque los hijos solamente era si eran menores de edad. Okay. Solamente aplica el cónyuge, que esa es la pensión que conocemos. En el escenario de Afores sí existe un mecanismo para que en caso de fallecimiento se pueda entregar el monto. Sí, pues porque a fin de cuentas fue el ahorro de la persona, ¿verdad? Entonces así es. No es justo que el dinero pues no se murió y no había esposa y pues ni modo. Oye, y qué importante, porque creo que no, bueno, tal vez estoy generalizando, pero voy a hablar por mí. No tengo esa cultura. Me preguntas esa parte del beneficiario, no tengo idea quiénes me beneficiaron. No me acuerdo, porque mi caso fue que en algún verano trabajé y me dieron de alta en el Afore. No tengo idea quién puse de beneficiario. Y ahorita tengo que ir a checar eso. Así es. Y también digo, y no está sola. Hay mucha gente, o los clientes que yo veo, que les digo, bueno, y el tema del retiro, ¿qué conoces? No conocen esto que estamos platicando. Y si les digo, ¿en qué Afore estás? No lo sé. Saben. Bueno, y la realidad es que es muy fácil saberlo. O sea, realmente, literalmente en Google tú le pones en qué Afore estoy y te aparece uno de los primeros vínculos. ¿En serio? Es para que con tu CURP y tu fecha de nacimiento y algunos datos que te piden ahí, te dicen, estás en tal. Y a partir de ahí es donde tú ya te metes para revisar con esa, para decir, oye, necesito mi estado de cuenta, necesito que me digas. Fíjate. Y es el proceso que debes de seguir. Qué bueno que me dices. Por otro lado están las semanas de cotización, que esas también tú le pones semanas de cotización en Google. Es una búsqueda muy sencilla. También te va a mandar un vínculo donde tú vas a poder acceder a la información para que te envíen un reporte detallado de tus semanas de cotización. Eso en el mundo laboral es un pan de cada día, porque cada que cambias de trabajo te piden el estado de cuenta, como el estado de cuenta de tus semanas cotizadas. Eso es un procedimiento muy normal en los trabajadores, no en los médicos. O sea, no en este sector en particular. Ok, y bueno, ya anteriormente comentamos la parte de diversificarnos para el retiro, y supongo que cada uno tiene como sus ventajas y desventajas. Podrías, no sé, ya comentaste algunas, pero bueno, para dejar bien puntualizado, ¿cuáles son las desventajas del Afore comparado con otras opciones para el retiro? Ok, mira, las principales desventajas del Afore como tal, pues son los requisitos legales para el retiro, que son la edad y las semanas de cotización. Va de la mano con lo que acabas de decir de lo que mencionabas al inicio, de los trabajos flotantes. La informalidad está floreciendo, entonces hay mucha informalidad. Entonces no se está aportando, entonces es más complicado llegar a esas 1,250 semanas. Eso considero que es una desventaja. No hay acceso a la totalidad de los recursos, más que en el caso de fallecimiento. O sea, realmente no. O sea, las únicas condiciones en las que puedes acceder a un apoyo es por desempleo y un apoyo por matrimonio. Te cuento, en el apoyo por desempleo te pueden brindar
son cerca de 30,000 pesos, está basado en UMAS. De lo que ya tengo ahorrado. De lo que ya tienes ahorrado te dan 30,000 pesos. Sin embargo, esos 30,000 pesos significa que te van a restar por lo menos 100 semanas de cotización. Qué triste. Entonces, pues ya estás hablando de una situación donde pues va junto con pegado. O sea, y para solicitar el apoyo por desempleo tienes que tener por lo menos 45 días desempleado. O sea, entonces, me tengo que estar muriendo para ir a pedir el apoyo. Me lo van a dar limitado y me van a restar semanas de cotización. Entonces, de las 1,250 semanas todavía de lo que llevo avanzado me van a restar. No, pues no conviene. Así es. Y bueno, y pues la protección por invalidez, pues la protección por invalidez no está tan ligada a la Afore como tal. Okay. La Afore es la que administra los recursos. Uh-huh. Pero al estar en Afore estás aportando al IMSS y el IMSS es el que te da este seguro por cesantía y vejez y por riesgo de trabajo. Uh-huh. Entonces es lo que comentábamos del tema de la invalidez. O sea, el Afore y el sistema pensiones IMSS, a la hora de una invalidez en enfermedad general te va a dar el 35% de tu salario base de cotización o el 70%. Y ojo, hago un paréntesis muy importante que muy seguramente para nuestro gremio no es tan representativo, uh-huh, pero es un tema de un marco general. Okay. Existen muchas empresas, muchos trabajos que tienen registrados a sus empleados con sueldos menores ante el seguro social. Uh-huh. Entonces están registrados con el sueldo mínimo y el resto se los dan que con bonos o con efectivo o en otros mecanismos. Pero esa gente que está registrada con el mínimo, con 3,000 pesos mensuales, que es el mínimo con el que pueden estar registrados, ¿sabes cuánto están aportando a su retiro? 200 pesos mensuales. Ay, no, bien poquito. Entonces esa parte está muy limitada. Y lo mismo ocurre con la invalidez. ¿Por qué? Porque si estás en una compañía donde tienes menos dinero, donde estás registrado con un salario menor, si te llegas a incapacitar por un riesgo no laboral del 35%, pues te van a dar el 35% del salario que está registrado. Oye, sí, fíjate que platicando de ese caso, tengo un tío que él fue empresario en su vida y él decía, no, es que me sale muy caro el IMSS. Entonces siempre se dio de alta con el mínimo, nunca se dio de alta con sus ingresos. Y ahorita que ya está grande, pues esta parte sí le afecta, ¿no? Mucho. Correcto. Qué triste. Pero bueno, ese no es el tema. Oye, y bueno, entonces, ¿dónde es mejor aportar? ¿En una Afore? ¿Con apoyo de una compañía de aseguradora que me brinde como algo a mi medida? ¿O qué onda? Mira, esto depende totalmente de la capacidad de ahorro del trabajador. Okay. Ambas alternativas son métodos seguros de ahorro con bajo riesgo, como ya lo mencionamos. Sin embargo, en el sentido de protección contra invalidez, el sistema de pensión Afore, como te comentaba, uh-huh, no va a entregar una cantidad que te dé tranquilidad para solventar los gastos para enfrentar dicha condición. Okay. Y en caso de fallecimiento, tus beneficiarios recibirán una cantidad muy superior de apoyo en un seguro para el retiro que la cantidad de la que podrías acceder en un sistema de la Afore. Ok. Sí. Pues está padre lo del seguro para el retiro, ¿eh? Tiene sus beneficios. Sí, son ventajas, pero hay que recordar, todo suma. Sí. Es la parte de la diversificación, o sea, no es descuidar uno por otro. Sí, claro. Pero es conveniente tener en mente con cuánto me quiero retirar para poder pensar en a qué monto necesito llegar a mis 65 años para tener una pensión digna, porque la pensión depende de lo que yo logre ahorrar. El uh-huh, Estado no va a participar. El Estado solamente va a participar en aquellos trabajadores que cumplieron con los 65 años, cumplieron con las 1,250 semanas y que aún así su pensión está calculada por debajo del salario mínimo, en cuyo caso es la pensión mínima garantizada que la va a dar el Estado, que va a agarrar una parte de lo que pueda aportar de tu Afore, uh-huh, y ellos lo van a complementar para que tengas por lo menos un salario mínimo mensual. Esa es la única forma en la que va a contribuir el Estado. Fuera de eso, tu retiro es totalmente dependiente de ti.
Pues sí, yo creo que la clave es diversificar, ¿no? Y está padre, pues tú como asesor puedes hacer algo a la medida de cada persona. Igual como decías, si vas empezando, mínimo poquito, pero haz algo, ¿no? Así es. Padrísimo. Oye, bueno, ¿y cómo, después de toda esta plática y de ver tu gran conocimiento en el tema, cómo llegaste a esto? Tú siendo médico, platícanos. Mira, fue una serie de cuestiones. Yo empecé como todos, ahorita, al menos la generación actual de médicos, yo empecé trabajando en un consultorio anexo a farmacia porque era lo que estaba más disponible. Y después me invitaron a participar en otros empleos donde me fui familiarizando con la medicina administrativa y consecuentemente en la industria de los seguros. Okay. Primero en la parte de operación, la parte de seguro de gastos médicos mayores, la parte de todo lo que es el gasto, la condición de gasto. Estoy muy familiarizado con lo que cuestan los padecimientos catastróficos y en ayudar a la gente a administrar sumas de dinero que si bien son sumas del seguro, pero al final de cuentas funciona igual para prácticamente cualquier cosa. Si una persona, los casos que yo veía era de que, bueno, había pacientes que tenían un cáncer de mama y tenían $1,000,000 de suma, entonces había que hacer maravillas para ver cómo hacíamos rendir ese dinero. Okay. Entonces tuve mucho roce tuve mucho conocimiento de administrativo dentro de la rama de seguros. Ahora más enfocado en estos temas de asesoría patrimonial, que va de la mano con seguros, que es pues finalmente es darle herramientas a la gente para que pueda tomar las mejores decisiones para proteger su patrimonio, ¿sí? Proteger y acrecentar su patrimonio, y sobre todo también tener un sentido de protección. Porque como mencionamos hace rato, seguimos siendo, así seamos médicos, seguimos teniendo familia, seguimos teniendo hijos pequeños, seguimos teniendo toda esta situación. Y pues si tú que escuchas eres la principal fuente de ingreso de tu familia y no has pensado qué pasa si el día de mañana no regresas a tu casa, esta asesoría es para ti. Uh-huh. Esta asesoría es para que busques la forma de que tengas una tranquilidad más allá de tu tiempo aquí. Claro. Y yo creo que una ventaja competitiva es que eres médico, entonces para apoyarnos acá los gestiólogos, creo que iría como anillo al dedo, ¿no? Con gusto. Todo lo que gusten saber, estoy a sus órdenes. Ok, entonces pues igual si nos puedes compartir tus datos de contacto para... Sí, claro. Que puedas apoyarnos en esto. Bueno, mi teléfono celular es el 811-050-8411, ¿sí? Mi correo es albertorosas@apasesores.com. Okay. Sí, esos son mis datos de contacto. Vía Facebook me pueden encontrar en facebook.com/doctor doctor.rosas Hinojosa. Ahí pueden encontrar. La realidad es que comparto mucho contenido en función de esto, en función de conocimientos generales de seguro, de concientización. Eso. Y finalmente pues es realmente no es que la gente lo desconozca, es que la gente no lo hace presente. Así es. Entonces eso es lo que se busca, es buscar ayudar a la mayor cantidad de gente posible a que aterrice las condiciones en las que estamos, lejos de pensar, no, es que las condiciones del país y no sabemos. No, hay que pensar primero en lo propio. Primero, uh-huh. La base de un buen patrimonio es primero proteger lo que ya tienes. Okay. Ya después te pones que si compro la casa y que si invierto. Primero hay que proteger lo que uno ya tiene y después podemos seguir viendo para adelante. Porque nadie, pues sabemos, nosotros que estamos en el gremio, sabemos que nadie tiene la vida contada, ¿verdad? Entonces tenemos esa situación que pues es triste ver, ya es usual ver que en un funeral, cuando es algo inesperado, que es una persona de 40, 43 años con hijos pequeños y falleció, y sí, ahí es donde sale la pregunta, oye, ¿y tenía seguro? Sí. Porque pues
Y uno siempre piensa, a mí no me pasa, ¿no? Malamente tenemos ese sentimiento de Superman que sí. nos salimos mucho de ese rubro. O sea, pensamos, no, pues es que mientras yo esté aquí, uno se levanta en la mañana y dice, voy a salir adelante, voy a trabajar para traer el recurso a la familia. Pero pues nada más aquí en Monterrey somos la ciudad número 1 en accidentes viales. Con accidentes inverosímiles, porque de repente es Leones y porque está un carro volcado. Sí. O sea, entonces realmente estamos mucho más expuestos de lo que estamos dispuestos a admitir. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias por tus minutos dedicados a Gestiólogos y esperamos tenerte pronto con otro tema muy interesante. Por supuesto, como te reitero, te agradezco mucho la invitación y pues estoy a sus órdenes para cualquier otro tema que les interese tratar. Perfecto, pues muchas gracias Gestiólogos por escucharnos, espero que les haya gustado el tema, que hayan aprendido mucho y si les gustó recuerden compartirlo en redes sociales y seguirnos por todas las plataformas en las que nos pueden seguir. Y una vez más, esto fue Gestiólogos, chao.